qué día va a ser el Día del Museólogo. Esta resolución 799, celebrada a corte del 15 de octubre del 2012, repito, ha sido un trabajo, hecho por el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia, CPCI. Lo que nosotros hemos visto que han hablado en nuestras asambleas, en nuestras reuniones, indicando que el 18 de octubre sería el día del archivero, del archivista boliviano, pero no se hizo trámite alguno. Es así que del 2012 sale la resolución el día del archivero para el 18 de octubre de todos los años. Colegas, ha pasado el día del archivista boliviano el 18 de octubre, pero nosotros lo estamos haciendo hoy viendo que había otras actividades anteriormente. Eso no significa que el colegio ha dejado de lado, no. Hemos sacado una invitación, hemos sacado una felicitación amplia y por lo cual es este conversatorio que estamos llevando a cabo hoy y homenajes a las personas que corresponden. También tenemos que felicitar a personas que han venido trabajando en el transcurso de su vida profesional, rescatando archivos, rescatando archivos para ponerlos en buenos recaudos, archivos que tal vez han sido olvidados, archivos que muchas veces han sido utilizados, robados, etcétera, etcétera. Y a nivel nacional ha habido gente que ha rescatado muchos archivos en el país. Ejemplo, tenemos a don Alberto Crespo Rodas, que él encontró en el mercado que vendía a la gente manteca en papel con documentos muy importantes del archivo de La Paz. Él hizo un trueque con las personas que vendían la manteca en ese tipo de papel y se rescató una gran parte del archivo de La Paz. También se ha rescatado no solamente en La Paz, en Cochabamba, en el Beni, en fronteras con el Brasil, y yo creo que para todas esas personas, las personas que somos archivistas, que son archivistas, que aman la profesión, un abrazo muy inmenso, muchísimas felicidades, sigan con una loable y ardua labor que se tiene en el país, que nos queda mucho por hacer en la archivística, mucho nos queda por hacer en las ciencias de la información, pero tenemos que hacerlo. Somos trabajadores de las ciencias de la información y debemos seguir adelante con nuestro cometido como buenos profesionales. Muchas felicidades, colegas, y un abrazo inmenso para todos ustedes. Gracias. Igualmente, un abrazo. Quiere que se le crea o que se le crea un poco porque ha perdido toda credibilidad. La muestra es Ya está Hugo en sala. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Nora. Ahora vamos a dar inicio al conversatorio. Con la temática es el archivista y el futuro de la archivística. ¿Ya? Entonces, darles la bienvenida al licenciado Diego Gabriel Pito Fernández. Él es titulado de la carrera de Ciencias de la Información, mención Archivología y Bibliotecología, egresado de la maestría en Archivología y Gestión Documental Integrada. Ha realizado diplomado en curso de educación superior en docencia universitaria. Tiene experiencia como consultor en sistemas de archivo de la Corporación Minera de Bolivia. Actualmente trabaja en la provincia misionera San Antonio en Bolivia para apoyo en el campo de archivos, bibliotecas y museos. Bienvenido, Diego. Un gusto poder saludarlos, gracias por el espacio, muy agradecido de estar aquí. Bienvenido, Diego. También está el magíster Simón Cuba Quispe. Él tiene maestría en archivística,
Gestión Documental y Administración de Archivos, que lo ha realizado en la Universidad Internacional de Andalucía. También es licenciado en Historia, tiene diplomado en Gestión Documental y Archivos Históricos, tiene posgrado, doctorado en Historia en España, lo ha realizado en España. Además, es maestro en Educación Superior de la UNSA CEPIES, tiene una experiencia como docente en diplomados, en maestrías, en la maestría de Gestión Documental y Administración de Archivos Históricos, diplomado en Archivística y Gestión Documental, maestría como docente en la maestría en Ciencias de la Información, Archivística, Bibliotecología y Museología. Además ha sido o es docente y coordinador del diplomado en Gestión Documental y Administración de Archivos, y docente en curso internacional, asistente técnico en archivo y documentación, en organización documental, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Jorge Basadre Groffman, en Tacna, Perú. Y también, como todos lo conocemos, es docente de pregrado desde el 2001 en la UPEA, UNSA, en la carrera de bibliotecología y en la carrera de historia. Bienvenido, maestro Simón Cuba. Muchas gracias, estimada licenciada Fuentes. Un abrazo a todos los que están en la mesa, ponentes, y también a la gente que está asistiendo a este evento. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Asimismo, le damos también la bienvenida a la licenciada Ricarda Villafuerte Velázquez. Tiene una formación profesional, licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, en ambas menciones, que es Bibliotecología y Archivología. Además, tiene también unos cursos, una formación académica de posgrado, diplomado en Gestor de la Información y la Documentación en las organizaciones, diplomado Gestión en Archivos, diplomado en Educación Superior, Gestión del Proceso, Aprendizaje en Educación Superior Universitaria, diplomado en Gestión Documental y Administración de Archivos y diplomado en Digitalización en Gestión Documental. Tiene una experiencia laboral en IPMetro, en la ABC, como profesional en archivos y como encargada en gestión documental, en el ex Servicio Nacional de Caminos, archivista, en el Servicio de Impuestos Nacionales, con el tema de digitalización de files, técnico en manejo de archivos, en el MUSEF, también en el INE, CETLA, en la Prefectura del Departamento de La Paz y la Alcaldía Municipal de La. Bienvenida, licenciada Ricarda. Buenas noches, gracias por la invitación y felicitar por este evento a los organizadores. Yo espero que nos entendamos en las exposiciones que vayamos a dar desde el punto de vista de nuestra experiencia. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti también, Ricardo, bienvenida. Y finalmente tenemos al archivero Marco Antonio Gozar Llanos, que es de Perú, es egresado de la Escuela Nacional de Archiveros del Perú. Antes de esto, licenciada Nora, ¿ya ha ingresado? No, no ha ingresado aún. Ya. De todas maneras, lo voy a leer su currículum y esperaremos que a medida vayamos avanzando en la ronda, entonces posiblemente llegue. ¿Ya? Ya. Él es egresado de la Escuela Nacional de Archiveros del Perú, gerente general y fundador de COIN Consultores Integrales en Archivos, de la empresa peruana especializada en servicios profesionales en gestión documental y generación de conocimiento. Creador e impulsor del proyecto Alfabetización Archivística Latinoamericana,
consultor internacional en temas de gestión documental, director técnico archivístico en los cursos, talleres y que ofrece el COIN Consultores, conferencista internacional en temas de gestión documental, alfabetización archivística, archivos públicos, transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Creador del proyecto de alfabetización ciudadana, fiscalizadores y auditores ciudadanos. Alfabetizador archivista. Bueno, estimados compañeros, vamos a iniciar ya conociéndonos ya más de cerca, en especial los que somos de Bolivia, nos conocemos y prácticamente conocemos, ¿no?, nuestras experiencias, el trabajo que realizamos, el nivel académico que cada uno tenemos y bueno, pues en este día, antes que nada, felicitarles a todos los archivistas, cientistas de la información y los gestores de la información, ¿no?, porque estamos ya cambiando los términos, estamos empezando a modernizarnos. Entonces, en ese marco prácticamente se va a llevar el conversatorio. Como ya lo saben, el tema es el archivista y el futuro de la archivística. Entonces, vamos a ir a la primera ronda de preguntas, que es... quisiera, por favor, que nos comenten su experiencia personal y profesional antes de la pandemia, cómo realizaban sus actividades diarias en sus trabajos, en el desarrollo, ¿no?, profesional. No solamente tal vez ustedes, también de sus mismos compañeros que lo han podido ver. Y entonces quisiera que me comenten eso, por favor, y vamos a ir en el mismo orden que les he ido presentando. Primero Diego, después Magister Simón, Ricarda, por favor. Y empezamos con Diego. Ok, antes de empezar, ¿me pueden escuchar bien? Disculpen. Ok. Bueno, a ver, comentarles cómo era la situación en mi caso antes de la pandemia, ¿no? Antes que nada, me gustaría iniciar este conversatorio haciendo llegar una felicitación también a todos los archivistas por el Día del Archivista, que pasó justamente el 18 de octubre, y al mismo tiempo también felicitar a todos los paseños por el 20 de octubre, ¿no?, que es el día de hoy, que se recuerda la fundación, justamente recordando 474 años de la fundación de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, en ese entendido, nos damos cuenta que somos una ciudad y un país con harta historia, ¿no? Y al mismo tiempo son las entidades, tanto públicas como privadas, las que han ido justamente desarrollándose en este contexto histórico y actual al mismo tiempo. En mi caso, yo trabajo para la provincia misionera de San Antonio, en Bolivia. Tal vez el nombre suena muy largo, en resumidas cuentas podríamos decir que es la Orden Franciscana en Bolivia, ¿no? Mi situación antes de la pandemia es un poco curiosa porque yo había empezado justamente los trabajos aquí en la biblioteca y el archivo de la provincia en febrero del 2020, ¿no? Y es justamente cuando empiezo ya a conocer el contexto, conocer la historia, como ustedes sabrán, para comenzar a tocar los archivos, los documentos, tenemos que previamente hacer un diagnóstico, tanto situacional como hacer una investigación de fondo de carácter histórico, de carácter administrativo, para conocer las características de nuestra institución, ¿no? Y en ese lapso justamente es que llega febrero, llega marzo, la pandemia. Es un poco complejo esta situación para las entidades privadas, en este caso para una entidad religiosa que es la Orden Franciscana en Bolivia, ya que nos vimos obligados justamente a tener que dejar nuestros cargos en cierto momento porque la situación ya era insostenible, ¿no? Y en mi caso nos encargamos justamente con un compañero de trabajo que es Oscar León, nos encargamos de la gestión de bibliotecas, archivos y museos de la Orden Franciscana.
En ese sentido, nos abocamos un poco más también en lo que es el Museo de San Francisco, el cual es una institución que, si bien depende de la orden franciscana, tiene una característica de ser autosustentable, ¿no? Y tras la llegada de la pandemia, pues prácticamente se tuvieron que cerrar los recintos del museo, ya no pudo haber atención al museo, el déficit de gasto de los servicios básicos, de algunos pagos de sueldos, prácticamente hicieron insostenible la situación hasta cierto momento, ¿no? Claro, no es que es para siempre tampoco esto, ¿no? Entonces, prácticamente en mi caso tuvimos que dejar los cargos, pero tampoco eso ha impedido que no continuemos con los trabajos, ¿no? A partir de eso se ha ido tal vez trabajando en otra modalidad de voluntariado, y que es justamente tal vez más el espíritu de trabajo que tenemos nosotros los activistas, porque como ustedes sabrán, no solamente nos sentamos en un escritorio, hacemos tareas de salvataje, hacemos tareas de verificación, hacemos tareas, incluso, digamos, tenemos que embadar nuestras manos para poder salvar los documentos que se encontraban en recintos que han estado descuidados por años, ¿no? Entonces se ha empezado justamente con esa tarea, ¿no? Y de mi parte, bueno, por lo menos eso sería mi situación hasta antes de la pandemia, ¿no? Gracias, Diego. Magister Cuba, por favor. Muchas gracias, Gemma. Bueno, en relación a mi persona, antes de la pandemia he trabajado en muchas instituciones, pero mi dedicación específica era la docencia. He dado clases en la carrera de bibliotecología aproximadamente por 10 años, y ahora actualmente estoy como docente en la carrera de historia, docente titular, en la materia de práctica de archivos. Bueno, antes de la pandemia estaba trabajando como docente archivista en el Archivo La Paz, ¿no? En la cual hemos trazado varios proyectos a realizar en esa gestión. Yo estaba como encargado y administración de la organización de los documentos que custodia el Archivo Histórico La Paz, ¿no? Y justamente era el trabajo de guiar activistas que existen ahí en el Archivo La Paz para organizar los distintos fondos, ¿no? El Archivo La Paz tiene más de 200 fondos documentales y todos son de carácter histórico, ¿no? Entonces, de la cual tenemos que hacer justamente ese proceso de organización documental de algunos fondos que hemos proyectado. Pero lamentablemente se ha frustrado esto por la cuestión del COVID y hemos tenido que trabajar ya mediante el trabajo. O sea, lo proyectado que hemos dicho ha quedado truncado, ¿no? Y hemos tenido que cambiar, hacer otro tipo de alternativas de trabajo en relación a lo que es el teletrabajo, el cual he tenido que hacer una revisión del sistema de archivos de La Paz, ¿no? He realizado manuales de procedimientos en relación a lo que es la organización de los documentos, el mismo Archivo La Paz, manual de procedimientos sobre lo que es el grado de clasificación, manual de procedimientos sobre la conservación de los documentos y varios de ellos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque justamente el Archivo La Paz, como os he dicho, pues tiene muchos fondos documentales que de alguna manera han sido decisiones o actuaciones, ¿no? Y de eso es responsable de la conservación y el mantenimiento de los documentos. Y como archivistas sabemos que los documentos, de una manera general, estoy hablando de archivos administrativos, ¿no?, son fuentes fiables de información que garantizan, ¿no?, la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas en cada una de estas entidades. En este sentido, es gestionar adecuadamente la información y construir infraestructuras sólidas para la administración pública y privada, preservando siempre los derechos de la ciudadanía. Entonces, desde abril de 2020, ¿no?, el Archivo La Paz ha tenido que hacer otras tareas, como les dije. Una de ellas es que lanzó una especie de campaña de experiencias vividas. Hola, ahí sí,
la cual Luis tiene como Clavijo está objetivo con su recopilar micrófono abierto, de parte de las silenciale. personas, ¿no? a En, nivel general, en la de las parte de, experiencias, ¿no? que han con tu, pasado con a tu, causa con tu del cursor, COVID-19, ¿no? anda Y ahí lo a que ha su causado y ha micrófono. ocasionado ¿Ah? esta enfermedad, mucho malestar en nuestro país. Pero igual, pues anda Sabemos también que a su nivel foto mundial y ahí hazle ese con acontecimiento tu dedo, ha no quedado ponle registrado, ¿no? y a documentado su en micrófono, millones de fuentes de información lo que va a han sido callar. generadas por Porque entidades vos, pues, tú has públicas levantado la y señal. privadas. Yo Pero no uno de puedo. los elementos más relevantes es que con A la ver, proba. disponibilidad Ahí está, de ya le diversos silenciado. medios, ¿no es cierto? Perfecto, ¿no? perfecto, ya, Las está personas bien. han logrado Así hay capturar, que estar ¿no? esas controlando, ya que vivencias en hay veces fotografías, se les va en el micrófono, videos, tac, dibujos o textos, le anula. solo por mencionar algunas Ya, posibilidades y así sin chao, darse chao. cuenta han estado construyendo una memoria documental alrededor de la pandemia. Sabemos que una pandemia de hace 100 años atrás, ¿no? que lamentablemente no tenemos memoria en relación a eso. ¿no? Entonces, ha sido por eso el motivo del Archivo La Paz de trabajar este tipo de situaciones, para que también en alguna oportunidad las próximas generaciones puedan ver, por ejemplo, lo que nosotros en estos años hemos llegado a vivir. ¿no? Eso sería en relación a la primera pregunta que me hacen. Muchas gracias, Magister Cuba. En eso tiene mucha razón, porque la verdad es que en ese proceso ha habido pues todo un cambio y todo era incierto, no sabíamos lo que iba a ser, cómo iba a ser, y aparte las necesidades de información también estaban creciendo. Y ahí se ha tenido que romper hitos, entonces es muy cierto que se ha hecho mucha historia y aparte de eso se ha generado mucha información al respecto. Muchísimas gracias, Magister. Ricarda, por favor. Ricarda, tu audio está apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Como les iba diciendo, de que, bueno, las actividades que se estaban realizando como profesional antes de la pandemia fueron lo que todo archivista hace en una institución como gestores de la información. Por entonces, mi persona estaba a cargo de gestión documental, en la que estaba manejando todo lo que es el sistema de correspondencia y el sistema de archivos. O sea, se estaba trabajando normal con esos dos sistemas implementados en la institución. Ya han llegado, porque la institución contaba con su sistema de correspondencia ya implementada, en la que prácticamente ya está dando o está dando sus primeros pasos para para un trabajo de lo que es la información en línea, porque la institución cuenta con un sistema de archivo, de correspondencia, perdón, y de archivos también, en el que este sistema de correspondencia dentro de lo que es gestión documental le convierte a la institución, le obliga prácticamente a poder controlar la documentación que viene generando como cualquier otra institución. Este sistema de correspondencia, por ejemplo, no solo, ya la están aplicando varias instituciones, por lo que veo. Entonces, muchos de nosotros ya debemos conocer ese manejo en el que el sistema de correspondencia para nosotros, los archivistas, lo consideramos así, quienes hemos pasado por esas experiencias, como un componente base para un sistema de archivo, porque en el sistema de correspondencia se va creando la materia prima de lo que es el archivo, de lo que son los archivos de gestión central, intermedia e histórica, ¿no? Eso ya viendo el sistema clásico de un sistema de archivos, ¿no? Entonces, prácticamente la institución estaba
estaba controlando su documentación porque este sistema le permitía controlar al documento desde el momento en que ingresa a la institución, desde el momento en que se crea o genera el mismo funcionario mediante el sistema asignándole un número único, es decir, que era como designarle un número de carnet a la persona, porque ese número de registro tenía que servir hasta concluir su tramitación. No tendría por qué crearse otro número de registro, pero a veces así somos, no todo el personal, no todos los funcionarios están tan enterados en el que en algún momento, creaban otras hojas de ruta, pero también el sistema te permitía adjuntarlo, te permitía vincularlo. ¿Por qué? Porque el asunto era genérico, ¿no? Entonces, todas esas cosas en línea nos ha permitido controlar, o a la institución le permite controlar desde el diseño de los tipos documentales que manejan, como que lo están manejando también otras instituciones. Porque gestión documental es la encargada de custodiar la documentación desde el momento en que nace el trámite hasta cuando termina la tramitación y llega al archivo, que es su destino final, ni siquiera su destino final, porque vas pasando fases en que el documento, los documentos, una vez cumplida su permanencia, pasan a otra fase del archivo, ¿no? Entonces, ese sistema prácticamente ha permitido controlar cuando un trámite tenía que contestarse, por decir, con una nota interna, o con un informe, o con un memorándum, que son tipologías documentales para nosotros, para cualquier institución, porque ya la están aplicando muchas instituciones de correspondencia. Entonces, los encargados de gestión documental controlan esos diseños, tipo de letra, espacios, tamaño de letra y todas esas cosas, inclusive ya habiendo diseñado, porque es un diseño que lo hace el sistema a petición de gestión documental, porque el área de sistema se convierte en el arquitecto y los clientes somos nosotros los que usamos el sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha ido haciendo. Este sistema inclusive ha ido recorriendo de instancia a instancia, y en cada instancia se va generando la documentación por los usuarios que les corresponde de acuerdo a sus competencias. O sea, el trámite se trasladaba en línea, de instancia a instancia. O sea, es un sistema que se controla digitalmente, o sea, en línea y físicamente, porque el trámite está corriendo en línea, también está corriendo en físico, porque no se cuenta aún, o muchas instituciones no cuentan aún con la firma digital, por ejemplo, ¿no? Entonces son contadas las personas de una institución que cuentan con su firma digital, pero solo para un propósito, pero para el caso de los trámites no. Entonces el trámite corría físicamente y también en línea, con sus proveídos, con su hoja de ruta, y al final inclusive del traslado de una instancia a otra, el trámite, el sistema podía inclusive imprimir y pasar a los cuadernos de entrega de correspondencia. Entonces, este sistema permitía controlar esas entregas de correspondencia hasta cuando llegaba a la conclusión del trámite. Y bien interesante contar con dos sistemas, porque en el momento en que concluye el trámite, en la unidad administrativa donde concluye el trámite, ya le está esperando el expediente del sistema CIP. O sea, ya tiene ¿cómo le puedo decir? Ya tiene su carpeta. Entonces, se archiva en línea y se archiva en físico.
O sea, ambas cosas se están dando, ¿no? Pero yo pienso que con todo eso, para ya ir continuando a lo que es el trámite virtual al 100%, yo creo que es reforzar, ajustar y se va a dar, se va a dar. ¿No? Entonces, es eso. Y cuando ya llegó la pandemia, no nos hicimos mucho problema porque, como ya se contaba con correspondencia, lo que hicimos es, porque también tenía que seguir funcionando la institución, los trámites en línea, solo en línea, para cumplir el cometido. Llegaba el trámite a la conclusión de su cometido, entonces una vez ya regresado de la pandemia, se ha podido regularizar esos trámites, porque los trámites en sistema ya habían corrido, pero sin firma, porque no se cuenta con la firma digital. Pero una vez ya vuelto de la pandemia, entonces se pudo recuperar el último documento donde se hallaba el documento ya sin firma y recorría físicamente por las instancias donde había corrido en línea, ¿no? Entonces, así se ha atendido con respecto a lo que es el sistema de trámite, o perdón, la tramitación, ¿no? De los trámites en gestión. Luego, en cuestión de activos, por ejemplo, ahí se ha seguido trabajando, el servicio se ha seguido atendiendo a los usuarios, porque el archivo central, o el archivo central se encuentra acá en el Alto, entonces se ha ido atendiendo normalmente. Claro, no era ya con mucha frecuencia como en tiempos atrás por la pandemia precisamente, pero se ha ido atendiendo, no se ha descuidado, y con la ventaja de que se contaba con estos dos sistemas, no se ha descuidado, porque a nosotros, o ese sistema de archivos, por ejemplo, también tiene sus virtudes que le permitían, porque está diseñado para con los formatos del inventario, de transferencia, de préstamo documental, de la tabla de detención documental. O sea, inclusive las cartelas, los códigos, o sea, no ha habido mucho problema, ¿no? El mismo sistema permitía reportar estos resultados, datos que nosotros necesitábamos completar para que el documento esté activado en el sistema, ¿no? Entonces, no se ha descuidado, yo diría casi nada, porque inclusive desde la casa hemos ido trabajando, porque como teníamos los documentos ya registrados, entonces podíamos consultar desde la casa, y si se encontraba el documento y el jefe o la jefe necesitaba, entonces el encargado del archivo central al archivo central, porque ya sabía dónde estaba, solamente el encargado del archivo central se iba a hacer la entrega del documento, o en su defecto el usuario subía al archivo central, recogía el documento. Como no había que hacer mucho contacto de persona físicamente, entonces también se ha ido atendiendo así, no hemos tenido retraso, solamente con la regularización de los trámites en línea que se habían dado, ¿no? Durante la pandemia. Eso es lo que se ha podido hacer, ¿no? ¿Qué más podíamos? Teníamos que seguir trabajando, teníamos que seguir atendiendo, porque el archivo es así. El archivo tiene que tener los documentos a la mano, porque nosotros nos debemos a los usuarios, ¿no es cierto? Porque el destino o el usuario es nuestro cliente, y él es el que consulta, y los archivistas tenemos que estar atendiendo, y tiene que ser un archivo a la medida del usuario, ¿no? Entonces yo pienso que todo esto es, y en la otra institución donde trabajé últimamente también se hizo la reglamentación, Ricarda, ahora estamos con los procedimientos. Yo creo que con eso Ricarda, ya voy a concluir esta parte. ya, Ricarda, eso nos vamos para lo siguiente. Bueno, por lo que puedo entender, en tu institución ya tienen un sistema integral de gestión documental, lo cual, como podemos ver,
es muy necesario que nuestras instituciones tengan ese procedimiento. ¿Por qué? Como bien la compañera mencionaba, esto es desde el inicio, desde que se genera la documentación, desde su creación de la documentación, el procedimiento sigue todo su curso, todo en base a la normativa que tienen que realizar los analistas, los profesionales. Sabemos que ellos son los que generan los expedientes y los trámites. Entonces, una vez concluido eso, es que ya tiene el lugar asignado para que ya pueda ser archivado. Entonces, me parece muy interesante el sistema en el cual no han tenido pues muchos problemas como en otras instituciones que no se manejan ni sistemas de correspondencia, todavía se sigue manejando manualmente en libritos, se siguen manejando el tema de la correspondencia, cuadernitos, y entonces cuando este tema tenemos de los sistemas de gestión documental, prácticamente es una gran ayuda para nuestras instituciones y en nuestra labor, y nos permite a nosotros desarrollarnos como profesionales del área. Sí, yo pienso que por ese lado los que tienen que encaminar son los gestores de la información, ¿no? Hacerse entender con quiénes, con los clientes, con los usuarios, quiénes son los jefes. Y al final la responsabilidad es compartida, ¿no? No es del archivista la responsabilidad exclusiva. Es quiénes son los primeros responsables de los archivos, son los jefes, porque ellos son los que firman, ellos son los que deciden, ¿no? Entonces, viendo esa lógica, yo creo que los mismos jefes tienen que concientizarse y dar nomás curso a lo que es un sistema de correspondencia vinculado a un sistema de archivos. Muchas gracias, Ricardo. Continuamos con las siguientes preguntas. Marco, no sé si ya está, licenciada Nora. No, no ha ingresado. No ha ingresado. Continúa nomás, Gemma. Entonces continuamos con la siguiente. Las preguntas, por favor, las vamos a disipar posteriormente. ¿Ya? Pueden escribir o van a poder habilitar su micrófono para que podamos ir disipando todas las consultas que tengan. Ahora, antes de continuar, lo que quiero aclarar, las actividades que se realizan en un archivo central, en un archivo histórico, es muy diferente a las que se realiza en un archivo de gestión. ¿Ya? Entonces, aclararemos esos panoramas, por favor, para empezar. Y continuando con las rondas de preguntas, vamos a consultarles. Ya se han adelantado en muchas la siguiente pregunta, que era que nos cuenten, nos comenten cómo están afrontando ahora. O sea, ya sabemos que en la pandemia ha habido un corte total en ciertas instituciones y posteriormente han tenido que demostrar sus habilidades, conocimientos, tal vez enterarse por internet en otros países cómo estaban realizando, cómo estaban afrontando esa situación, porque no podíamos parar. Como bien Diego lo decía, no podíamos parar en nuestro trabajo, teníamos que ver medios qué actividades podíamos realizar y ver, ¿no? Tal vez ser más prospectivos y ver para futuro ya qué vamos a ir haciendo. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, recién nos hemos enterado que había leyes incluso que ya nos hablaban de la tecnología, que ya podíamos habilitar sistemas, que podíamos implementar sistemas en nuestras instituciones. Pero, y muchos dicen, ¿no? Es que con la pandemia recién se dio de cuenta de que había la tecnología, que teníamos que modernizar. Mentira, compañeros, eso no es así. Esto era de mucho más antes, desde que ha empezado la ley de telecomunicaciones, desde ahí ya nos han empezado a dar directrices. Las directrices mucho depende de las habilidades, cómo nosotros tendríamos que afrontarlos y desarrollarlos.
y todos sabemos que no hay todo ya está descubierto. Así que lo más importante nosotros como profesionales del área, lo más que podemos hacer es investigar, saber, ver cómo están afrontando en otros países, ver cómo podríamos realizar y acomodar a nuestra situación. Entonces, en ese sentido, ya hemos visto que ciertas instituciones han ido desarrollando, no, ni siquiera las instituciones, sino los profesionales. Ahí es donde nosotros teníamos el espacio abierto para poder mostrar nuestras habilidades como profesionales y decir, aquí estamos los bibliotecólogos, los archivistas, los historiadores de todas las áreas. En ese momento teníamos que aprovechar para hacernos conocer en las instituciones. Muchos lo han hecho y algunos no todavía. Y seguimos en ese proceso de seguir viendo todo algo como a lo normal de nuestra zona de confort. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los cambios a la fecha y los nuevos retos, cómo están influyendo en su actividad profesional y a lo futuro, en un marco prospectivo? ¿Cómo están pensando afrontarlo en esta situación? Ya, como les decía, hemos visto esto, hemos visto la pandemia, hemos visto las nuevas necesidades y cómo ahora lo estamos desarrollando y cómo vamos a ver para el futuro. Dieguito, por favor. Ok, continuando. Pues bien, a ver, bueno, es una especie de secuencia, ¿no? De acuerdo a las preguntas también. En el caso particular, me alegra que demos distintas posiciones. Yo, por ejemplo, les hablo más desde una posición tal vez de un archivo histórico. Eh, la licenciada Ricarda nos hablaba acerca de un archivo de gestión y central. El maestro Cuba nos hablaba de una óptica más desde la educación, desde el análisis. Es interesante ver este tipo de posturas, ¿no? Y justamente ese conversatorio es para ello. En mi caso, una vez llegada la pandemia, el trabajo lo continuamos en una modalidad de voluntarios, ¿no? Esta modalidad de voluntarios nos ayudó a levantar justamente el diagnóstico a todos los archivos o a todos los recintos donde se guardan documentos en los conventos más importantes que tiene la Orden Franciscana. En este caso hablamos de la ciudad de La Paz, ciudad de Cochabamba, Sucre y Potosí, ¿no? Tal vez rememorando un poco de la historia, podríamos resaltar que los archivos en la cuestión de la Orden Franciscana han sido trabajados, pero han sido trabajados solamente en parte. En este caso, resaltamos las figuras del padre Lorenzo Calzavarini, que en cierto momento ha estado presente en las actividades de la carrera, ¿no? Ha estado presente dando su opinión y justamente ha sido el pionero en la parte de la organización archivística, principalmente en el CED, que se encuentra en Tarija, que es el Centro Especial de Documentación, que es un centro que prácticamente ha sido ordenado, ha sido clasificado, tiene una descripción casi completa, si se puede decir. Entonces, este trabajo ha sido loable por su parte, ¿no? Y es un poco curioso porque dentro de la misma orden franciscana apareció la figura del padre Mauricio Balcanover, que en una especie de competencia, ¿no? Con el padre Lorenzo Calzavarini, trataba de organizar el resto de documentos de las misiones de Chiquitos, misiones de Guarayos, misiones de Tarata. Entonces, él trató de reunir esa documentación y la reunió en Cochabamba, ¿no? Entonces era como que una competencia, no mala, si se podría decir, ¿no? Sino una competencia buena de organización, pero claramente tal vez faltó un poco ahí la comunicación, faltó justamente el unir esta parte de la documentación, ¿no? Y es a lo que llegamos justamente en el diagnóstico. En el diagnóstico pudimos identificar una serie de aspectos que prácticamente eran importantes dentro de los archivos franciscanos, ¿no? En este caso, temas de conservación, temas de preservación, temas de organización, temas de cómo se encuentran o en qué espacio se encuentra la documentación, ¿no?
No sé si en este caso podría compartir algunas imágenes, tal vez. Sí, por favor, Diego. A ver. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, está cargado. Ok. Por ejemplo, miren, en este caso, ¿no? Les hablo de Cochabamba, que justamente es el trabajo que había realizado el padre Mauricio Balcanover. Las instalaciones se encuentran de esta manera, ¿no? Como ustedes podrán observar, se encuentran en cajas. Los documentos dentro de las cajas se encuentran en folders especializados para evitar su destrucción y también su deterioro, ¿no? Como ustedes podrán ver, se encuentran en estantes. Haciendo una medición general, pudimos recabar alrededor de 150 metros lineales de documentación en este caso, y más que todo información histórica, ¿no? Como ustedes sabrán, nuestra normativa nacional nos dice que los documentos que cumplen 35 años ya son documentos históricos. Y al mismo tiempo, la ley 530 y la ley 1220, que es su complemento, nos dice que a partir de los 35 años también son considerados patrimonio documental de Bolivia, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, son documentos que han estado ahí durante mucho tiempo, ya que el padre Lorenzo Calzabrini lo habrá dejado de trabajar hace unos 30 años más o menos. Y como ustedes podrán ver ahí en esta imagen, principalmente el deterioro ya se va notando, ¿no? En las tapas, en algunas hojas que tienen estos encuadernados, que en muchos casos son de cuero de oveja, ¿no? Que es comúnmente lo que vemos a veces. Como ustedes podrán apreciar aquí también vemos manuscritos que se encuentran también en este archivo, ¿no? Al mismo tiempo también se hizo un trabajo en esta parte de Cochabamba, pero ya con el caso de las bibliotecas, ¿no? Y es curioso porque también se encontraron aspectos importantes como incunables americanos, que les decimos, ¿no? Que son libros que han sido impresos tras la llegada de las primeras imprentas a América, porque como ustedes sabrán, en Europa ya los incunables se consideran a partir de 1450 hasta 1500 más o menos, ¿no? Y son joyas prácticamente que tiene la orden franciscana con respecto al ámbito bibliográfico, que se ha ido ya trabajando de a poco, pero el ámbito archivístico recién se va a entrar a trabajar. Entonces, si ahorita tenemos este tipo de cosas, imaginemos lo que vamos a encontrar después, ¿no? En la parte de archivos. Eso por un lado. Se hizo también lo que es el diagnóstico a la ciudad de La Paz, donde se pudieron encontrar muchos documentos, tanto actuales como históricos. Cabe mencionar que también que lo que son las misiones franciscanas en Bolivia entran a partir del año 1536, más o menos, tras la creación de la provincia de los 12 apóstoles, ¿no? A nivel a nivel Sudamérica. A partir de eso se van disgregando a través de Sudamérica y llegan lo que es Bolivia. Y hablamos de una historia prácticamente a la par de la misma fundación de las primeras ciudades, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en La Paz, el convento Nuestra Señora de los Ángeles, su primera construcción data del año 1547 a 49 más o menos, ¿no? Entonces hablamos de que en estos archivos vamos a encontrar tanto documentación colonial, documentación republicana y al mismo tiempo documentación actual, tanto de gestión como, se puede decir, un archivo central, ¿no? Porque actualmente la Orden Franciscana sigue funcionando en Bolivia y también obviamente se generan documentos tras su funcionamiento. Claro que cabe resaltar también que en este caso, al ser una institución religiosa, tiene ciertas diferencias tal vez con una institución pública o cualquier otra institución privada, ¿no? En nuestro caso, aparte de la normativa nacional, nos regimos también bajo la normativa de la Iglesia Católica, que es el derecho canónico, a nivel general, digamos, de la Iglesia Católica, y a nivel propio de la orden están las constituciones generales, ¿no? Que son los estatutos generales que tiene la orden franciscana aquí en Bolivia, ¿no? Como ustedes podrán observar, los documentos se encuentran dispuestos en diferentes muebles. Por ejemplo, estos
empates que pueden ver acá son justamente del material de cuero de oveja y son documentos coloniales, ¿no? Que han estado ahí. Se está haciendo justamente el plan para realizar la desinfección y después el tratamiento de cada uno de estos documentos, ¿no? Lo mismo pasa con el caso de Sucre, donde se han podido encontrar igual documentos de mucha importancia, como ustedes puedan ver, manuscritos, eso por ejemplo del año 1760, enrollados, son como especie de mm, eh, papeles enrollados donde tienen lo que en algún momento tal vez habremos visto en la parte teórica, ¿no? Los sellos de plástico, los sellos de metal. Son documentos de alto valor que al mismo tiempo vienen a incluso desde el Vaticano, ¿no? Hacia la orden franciscana. Y terminamos con lo que es Potosí, ¿no? Disculpen aquí. Entonces, este diagnóstico fue desarrollado durante la pandemia, ¿no? Y este trabajo nos permitió justamente ver las potencialidades que puede tener con respecto al trabajo archivístico que se puede realizar en esta parte del Archivo Franciscano de Bolivia. Y bueno, también me alegra comentarles, y es justamente aprovecho la ocasión, de que se está haciendo un proyecto macro donde se pretende hacer todo un sistema de información, bueno, lo que hemos llamado el SIF, Sistema de Información Franciscana, ¿no? Que va a englobar justamente el área de bibliotecas, el área de archivos y el área de museos, y lo cual se pretende crear todo un centro eclesial de documentación en la localidad de Tarata. Me alegra informarles también que esta tarea la estamos iniciando ya el siguiente mes, con ayuda también a través de los proyectos desarrollados con ayuda de la Universidad Católica, ¿no? Que también ha sido parte va a brindar parte para el apoyo de lo que es el financiamiento, porque manejar esto no solamente implica meterse con los documentos, ¿no? Implica meterse con la conservación por un lado y el espacio por otro lado. Por ejemplo, comentarles en este caso que la Orden Franciscana en Tarata tiene un convento, el convento San José de Tarata, en donde antes funcionaba un ex orfanato, ¿no? Este orfanato, bueno, ha quedado con el tiempo vacío y al mismo tiempo en el mismo convento se ha creado como una casa de retiro. Entonces, la idea que se ha ido generando a través de este diagnóstico y a través de las charlas que se ha tenido con los padres, con los frailes que son directivos de la orden franciscana, es que se va a desarrollar justamente el Centro Eclesial de Documentación en un pequeño claustro que tenían en Cochabamba, ¿no? Lo cual se puede apreciar en este pequeño video. Como ustedes pueden ver, es un pequeño convento que tiene muchos espacios, los cuales están justamente rehabilitando, se están haciendo las refacciones necesarias para justamente albergar de manera apropiada y adecuada los documentos históricos que tiene la orden, ¿no? Esto obviamente implementando el conjunto de normas nacionales, el conjunto de normas internacionales como las ISOs y al mismo tiempo lo que es de la ICA, ¿no? En este caso el ICATM, que ya también lo estamos aplicando. Y bueno, es el desarrollo de todo un sistema que esperemos salga de buena manera y al mismo tiempo que no solamente abarque la parte del archivo histórico, ¿no? Sino también abarque la parte del archivo de gestión y la parte del archivo central que tiene también la Orden Franciscana. En este caso, como podemos apreciar, la tarea que se ha ido desarrollando ha sido con miras hacia el futuro, con tal de que la documentación ya no se vea de manera física, sino que cuidando la integridad justamente de los documentos, se está implementando lo que es la digitalización y ya se va a poner a servicio tanto de estudiantes, tanto de docentes, tanto de religiosos, tanto de la población en general. Y va a ser en un ambiente súper cómodo donde ustedes van a poder ir. No sé si conocen Tarata, tal vez. Es un espacio tranquilo donde uno va a poder ir, alquilar una habitación, quedarse los días que sea necesario, realizar su investigación en un lugar tranquilo, realizar su investigación con
fuentes de primera mano. Entonces, es un proyecto macro a lo que estamos apuntando, ¿no? Y al mismo tiempo, aparte de tener usuarios presenciales en el lugar, la digitalización y el mismo sistema va a ayudar y va a permitir que la información no llegue a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Esa sería la visión que tal vez nosotros hemos tratado de implementar con este sistema, que prácticamente integra las tres áreas que son el archivo, biblioteca y el museo dentro de la orden franciscana. Muchas gracias, Dieguito. Muy interesante el proyecto y ese es un marco prospectivo hacia el futuro, porque estás velando de lo que es la parte histórica para que también el tema de pérdidas, desgaste, estás velando por su custodia y al final también estás viendo su administración para su accesibilidad. Y el tema de digitalización no tenemos que verlo como un enemigo, sino tenemos que verlo siempre como un medio, una herramienta, nada más. Sabemos que nunca el documento digital, mientras no exista una ley, no se va a reemplazar al documento físico. Entonces, felicidades Diego, felicidades a todos tus compañeros, tus colegas, y felicitar a la institución también por innovar este proyecto, porque verdaderamente en muy pocas instituciones se encuentra este apoyo de las autoridades, de los inmediatos superiores. Entonces, muchísimas felicidades Dieguito y felicidades a todo tu equipo de trabajo. Gracias, Diego. Bueno, continuamos. Magister Simón. Gracias. Bien, tal vez quedó pendiente la anterior pregunta, pero también va involucrada con la segunda pregunta que nos hiciste, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia, bueno, ha llegado a crecer la susceptibilidad de la cuestión del contagio y la desconfianza, incluso hasta en los mismos propios familiares, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno ha decretado de que se pueda parar todas las actividades y por eso es que mediante teletrabajo se estaba trabajando. Pero han visto de que esto no funcionaba, era necesario de que la gente tenía que estar en las instituciones. Y ya en el mes de junio del 2020 el gobierno autoriza el retorno a trabajo a todos. Justamente ellos han dicho que se van a ordenar, etcétera, la desconfianza que existía en relación a esto, y una serie de cosas, ¿no es cierto? La preocupación de nosotros era justamente el de los archivistas, ¿no? Ustedes saben que los archivistas en este momento que trabajan en la mayoría de las instituciones, tanto públicas y privadas, son contratados como consultores. Y los consultores no tienen seguro médico, no tienen otros beneficios, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces eran ellos los que corrían el riesgo de poderse contaminar o contagiar a la entrada al trabajo en una nueva edad. Por eso es que he realizado un curso en apoyo a esto, denominado Protocolo de Bioseguridad de los Archivos frente a la nueva realidad. Hemos hablado sobre la cuestión de lo que es la bioseguridad, ¿cierto?, de los archivos. Sabemos que la bioseguridad es un conjunto de normas, los reglamentos nacidas en el área de salud, ¿cierto?, para el cuidado y protección, son medidas de seguridad frente a riesgos en la manipulación de elementos tanto químicos, físicos y biológicos, tal como nosotros estamos expuestos como los archivistas con el manejo de los polvos. Por eso es que las medidas de bioseguridad que se han dictado en esas clases hace poco, yo pienso en beneficio de los colegas archivistas, porque nos hemos enterado que muchos de ellos se han enfermado muy seriamente, han muerto incluso algunos carlistas de la universidad. Entonces hemos tenido que con Archivo La Paz hacer este curso para que también la gente un poco se oriente. Dadas estas condiciones actuales de transmisión del COVID-19, ¿no es cierto?, en el país como a nivel mundial, ¿no es cierto?, hay que extremar más las medidas de bioseguridad, no hay que aflojar hasta ahora, ¿no?, porque mucha gente ya está aflojando y puede que no lo sufra las cosas, ¿no? Pues que de alguna manera se sigue ahora la gente utilizando lo que es los fármacos. Entonces, mucho más peor todavía en los centros de información o de trabajos que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay que tomar muy en serio estas normas y medidas de prevención
para proteger más que todo a los archivistas, ¿no? Frente a estos riesgos biológicos que está expuesto en el desempeño de sus funciones y en el acceso a la consulta de la documentación, ¿no? Los cambios y retos que hay, bueno, se ha notado muchísimo, de que ya ha existido mucho temor, mucho miedo, mucho cuidado en la manipulación de los soportes documentales, ¿no es cierto? Por eso es que se ha tomado estas medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Todos eran sospechosos, ¿no? Aquel que manejaba un documento era sospechoso. Entonces, ¿qué se tenía que hacer con los documentos? Se tenía que, ¿no?, colocar los documentos en un ambiente en cuarentena para que aproximadamente 5 o 7 días esté ahí, para que se ventile y luego atomizar con alcohol y luego colocarlo en un lugar donde corresponde. Y esa era una parte de la bioseguridad que debía de ser archivista. Nosotros no sabemos, cuando prestamos los documentos a los funcionarios de la institución, no sabemos quiénes eran, quiénes estaban enfermos. Cuando siempre estornudar o hablar, bueno, botaba estas partículas de saliva en la cual podía contaminar al archivero, ¿no es cierto? En la manipulación, me refiero, de los documentos. Por eso es que los archivistas tenían que ser apoyados justamente por la gente que administraba esto, para que no corran este tipo de riesgo, ¿no es cierto? En ese momento era necesario anotar que, como medida de protección, se debe privilegiar, ¿no es cierto?, la producción y acceso a la información a través de medios digitales, ¿no es cierto? Es lo que hemos tenido que hacer. En muchos casos, en los archivos que tenían los documentos estaban digitalizados, pero en la mayoría de los archivos no estaban digitalizados. Se escuchaba, como tú has dicho, de la digitalización, ¿no es cierto? Pero nosotros, como archiveros tradicionales, hemos visto de que tenemos más confianza en el soporte documental, que nos garantiza de que sí es fiel al contenido que tiene. En lo digital hay distintos. Esto es evitando, lógicamente, el contacto personal y limitando la circulación por las dependencias mismas y áreas de trabajo, teniendo especial cuidado por las personas más susceptibles de contraer la enfermedad. O sea, como les decía, todos eran sospechosos de tener esta enfermedad. La pandemia nos ha afectado a todos, ha marcado y ha trastocado nuestras vidas privadas, nuestras amistades y nuestra labor profesional, ¿no? Ya seamos estudiantes, investigadores, seamos docentes, profesores, una serie de cosas, ¿no? No funciona. Ya no tenemos acceso a la mayoría de los archivos del país, ¿no? Porque los archivos tuvieron que cerrar, ¿no?, sus ambientes por este temor, ¿no es cierto? En el Archivo La Paz, por ejemplo, recién aproximadamente a finales del año recién abierto, ni siquiera en junio, cuando el gobierno autorizado a abierto, ¿no? Entonces, todo por la cuestión del riesgo que ocasionaba esta cuestión de la pandemia, ¿no? Por otro lado, la pandemia ha puesto de relieve la importancia de la digitalización, ¿no?, y la conectividad para mantener los documentos disponibles para el personal de la institución, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho de que se tenga que más tomar importancia a la cuestión de lo que es la digitalización. Entonces, también ha supuesto una aceleración de la digitalización, ¿no?, que va a reforzarse seguramente en esos meses y hasta ahora, ¿no?, para garantizar exactamente, para que dé fe del contenido que tiene cada uno de estos documentos. O sea, la digitalización es un fenómeno comparable al de la electricidad en su día, que puede facilitar el cumplimiento de varios objetivos dentro del desarrollo del trabajo de archivos. Entonces, la digitalización, de manera general, antes parecía un extra para aumentar la productividad, las ganancias, como lo veían muchas empresas, hoy se ha vuelto un requisito indispensable para todas las empresas y las instituciones, en este caso en el área de archivos que nosotros manejamos, ¿cierto? En particular, las
muy PYMEs, ¿no es cierto?, que comienzan a transitar por las rutas de la transformación digital, necesitan dotarse muy rápidamente de una serie de elementos, ¿no es cierto? Por un lado, necesitan conexiones de calidad y dispositivos tecnológicos. Estamos hablando de computadoras, servidores, nubes y una serie de cosas que también significa dinero para la institución, ¿no es cierto? Por otro lado, se quieren soluciones digitales, incluyendo sistemas informáticos que se refieren. No, sería eso lo que yo al menos hablaría en relación de esto, pero hemos visto de que todo el mundo está cambiando de actitud. Antes la computadora era un lujo, ¿no? Ahora ya todo el mundo utiliza, incluso con la evolución de las nuevas tecnologías que tenemos ya a nivel mundial y aquí en el país, ¿no? Hay gente muy hábil que puede hacer muchas cosas y destrezas. En realidad, sabemos que en este momento el archivista está así conectado, ¿no?, con los sistemas informáticos, con los informáticos, para poder realizar. Que también debería de ser, por ejemplo, en la universidad, una de las materias que se tiene que dictar, ¿no?, para que no recurramos a este tipo de gente, ¿no? No es que estoy generalmente, sino que también la gente haga de acuerdo a lo que él necesite dentro de su archivo para poder solucionar todas las problemáticas que nos ofrece la sociedad dentro de estas instituciones. Por eso es que nos hemos formado en la universidad nosotros para poder solucionar como profesionales estas problemáticas que tienen las instituciones. Eso es. Gracias, Magíster. Tiene mucha razón en eso, de que los profesionales ya no solamente tenemos que ser archiveros, sino que tenemos que desarrollar más habilidades, no sé, 10, 20 habilidades, 30 habilidades y conocimientos. ¿Para qué? Prácticamente para no ser reemplazados. Y hagamos callar ese término, romper ese mito, ese tabú donde dice que quien sea puede archivar, quien sea puede ocupar ese cargo. Pero si en cambio nosotros vamos al lugar, sí somos profesionales competentes, sí estamos preparados para todo, entonces vamos a estar siempre bien parados en todas las instituciones y valorados. Así es, acotando algo más de lo que tú dices, ¿no es cierto? Aparte de lo que hemos mencionado en relación de la actividad del archivo, yo siempre les digo a mis estudiantes que la práctica no es organizar solamente documentos. Simón, tu cámara está apagada. En la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, el archivista lo ve como trabajo el organizar los documentos. Y listo. No es así, ¿no es cierto? Esto, como les he dicho, el paso de la informática, por ejemplo, la deontología que tiene que tener archivo, que también debería ser otra materia que se tiene que tener en la carrera, ¿no es cierto?, sobre la ética que tiene que tener un archivista en una institución. Aparte de ello, es que el archivista tiene que ser ahora ya especialista en muchas áreas de trabajo, no solamente en la organización. El archivista tiene que ser ya experto y especialista en conservar documentos. Como nos ha hablado, por ejemplo, el compañero anteriormente, que tiene que ser especialista en valorar documentos. No tenemos especialistas en valoración documental. Lamentablemente mucha documentación se está deteriorando y están deteriorando muchas personas. No tenemos especialistas en hacer la descripción documental. No tenemos gente en calidad, en archivos. Muchas instituciones se jactan en tener. Tenemos nosotros tantos,
pero ¿cómo están sus archivos de cada uno de estos? Calidad, yo creo que significa pues de que todo tiene que ser impecable, hasta el archivo, ¿verdad? Y hasta la atención en cada una de las unidades que existen en cada institución. Entonces, ese tipo de situaciones es que en la universidad también tiene que abrir los ojos y mostrar a las nuevas generaciones para que ya esa gente vea con esa dirección al trabajo. Ya no, la organización documental ya está hecha en toda Ciudad de La Paz. Todas las instituciones ya están organizadas sus documentos. Y hay y me da pena mucha gente que está caminando por las calles con sus certificados de trabajo, su currículum vitae, buscando trabajo. ¿Por qué no tienen otra alternativa? Entonces la carrera es que justamente se tiene que abrir estas nuevas alternativas de especialización para que la gente también pueda optar a la ¿verdad? Eso es muy cierto al respecto, ¿no? O sea, tenemos que aprender a ver que ciertas áreas no son nuestros rivales, sino son nuestros medios y tenemos que utilizarlos como herramientas para nosotros. Por ejemplo, el tema que tocabas, Simón, respecto a la ISO, por ejemplo, mediante esa norma se ha dado un valor grande a la documentación. ¿Por qué? En los procesos y procedimientos, prácticamente les puedo decir en un 95%, si una institución quiere ser certificada con esa ISO, tiene que tener toda su documentación ordenada. Y la verificación de la auditoría de calidad es en base a la documentación. Entonces, ¿qué podemos rescatar nosotros como profesionales del área? Que se está dando un valor agregado a la documentación. Eso es lo que tenemos que utilizar como herramientas para enfrentar a nuestros retos que se nos va presentando día a día, ¿no? En las instituciones públicas, más que todo, ya sean en las instituciones privadas. Las instituciones privadas son mucho más exquisitas. Todavía en las públicas todavía se puede un poquito ver, manejar de alguna otra manera, pero en las instituciones privadas casi en la totalidad tienen que ser certificadas. Ahí es donde se da ese valor. Y nosotros tenemos que ser conocedores de esos procedimientos y manejarlos a nuestro favor. Muchas gracias, Simón. Ahora, Ricarda, por favor. Ricarda, por favor, te voy a pedir que sean máximo 5 minutitos, por favor. ¿Ya? Gracias. Ahorita ya tendría que acabar, no sé, pero están bobodeando. Porque vamos a lo que nosotros, o sea, los activistas, ya habiendo vivido eso de la pandemia. Ricarda, tu micrófono se ha apagado. Ya. Todos estamos conscientes de la pandemia, nos ha sorprendido en nuestras actividades y ha sido un momento en que hemos tenido que dar tal vez el salto esforzado para poder seguir adelante con este funcionamiento a través de las redes sociales, las plataformas, las nuevas tecnologías que se han ido implementando. Entonces, de acuerdo a eso, yo he ido un poco viendo para cómo artista, el futuro del artista y de la activista. Para ello, uno se tiene que plantear para el futuro los escenarios, qué cosas queremos saber, cómo vamos a cambiar de acuerdo a nuestra necesidad y las tecnologías que se nos representan. Entonces, para ello, yo como escenario lo que he considerado el escenario de los activos, el escenario de los artistas y el escenario de la artística. ¿No? Esos escenarios tienen pues una descripción coherente de uno de los activos de ahora, que es una imagen, es una fotografía del activo de ahora, el activo del después, del futuro, ¿no? Entonces, para ello los activistas tenemos que estar
preparados, tenemos que estar capacitados para enfrentar este reto. ¿Cómo? Prácticamente los documentos ya tienen que ir, su custodia ya tiene que ser en línea también, ¿no es cierto? O sea, reforzado para no tocar el papel y no es que en Bolivia no se está dando, perdón, no se está dando en Bolivia, pero sí se está dando en el país. Entonces nosotros tenemos que decir qué tipo de situación actual tenemos. Es que ahora contamos la mayoría de los casos con sistemas clásicos de archivo, ¿no? Eso es lo que estamos manejando ahora, sistemas clásicos de archivo. Pero Nada, ¿qué che. es lo que estamos buscando como ¿Qué cosa archivistas? puede ser? Esto es un sistema de archivos digitales. Estos archivos digitales tienen que empezar desde lo que prácticamente al sistema de correspondencia ya les compete, y desde el momento en que nace el documento hasta el momento en que va al archivo, ya tiene que ir controlado en línea. ¿Para qué? Y eso lo tienen que hacer los gestores de la información. ¿Para qué? Para que el documento recorra durante toda su tramitación, así de manera, como que estuviera corriendo el original, pero tiene que correr con sus datos auténticos. Tiene que ser la documentación auténtica. Al archivo digital, o sea, el documento digital, la documentación en trámite, tiene que llegar al archivo digital del archivo de gestión, tiene que llegar un documento auténtico, un documento fiable, ¿no? ¿Por qué? Porque está yendo en línea. Entonces, para Cosa por nosotros hijo un de... documento auténtico es que tenemos que preguntarnos si se está controlando su transmisión, o sea, el recorrido de la transmisión, si se está controlando su preservación, si se está controlando su conservación de manera digital. Estamos hablando ahora de manera digital, ¿no? Eso es lo que se tiene que buscar. Para ello nosotros los archivistas tenemos que ir capacitándonos más, y acá tengo unos requisitos archivísticos para la gestión documental, que es lo siguiente, voy a dar una lectura. Los modelos de requisitos están destinados a la gestión documental, de la fase de gestión a la fase de disposición final. ¿Cuáles son estos requisitos? Contar con un dispositivo de almacenamiento, programas de un software, conjunto de servicios que deben el archivo, la estructura organizacional de la institución, los procedimientos normativos y técnicos, por supuesto el presupuesto, todo esto para gerenciar los materiales digitales para el tiempo que sea necesario, porque en los archivos digitales también se van a dar las fases del archivo. Va a haber archivo de sección, va a haber archivo central, va a haber archivo histórico, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar preparados nosotros con las nuevas tecnologías. Y hay algunos modelos que están ya planteándose en algunas organizaciones a nivel internacional. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros los artistas es empaparnos, ¿no? ¿Y quiénes son los que después van a verlo? Es el usuario. Nosotros dependemos del usuario, nos debemos al usuario. El usuario tiene que ver el documento, trabajar en disposición final, ¿no? Entonces, casi como ya... Y nosotros lo que tenemos que ver para llegar a todo esto es ver la formación de futuros archivistas para mejorar el perfil y las habilidades con disciplinas y contenidos. ¿Qué se debe hacer? Se debe dar la capacitación digital, ¿Dónde es Guayguasi? fundamentos del documento del archivo digital, ¿no? sistemas de gestión documental y sistemas institucionales, archivo histórico digital, gestión de datos y paquetes y cadenas de historia digital archivística. Luego tenemos, seguimos, y en un congreso de Brasil, ya casi termino, de archivólogos, de estudiantes de archivología, solicitan lo siguiente:
incluir la práctica respecto a la información digital desde el primer año de la carrera, a fin de comprender los conceptos teóricos que dan los docentes. Promover jornadas de capacitación permanente, garantizar el equipamiento necesario para llevar a cabo estas prácticas, actualizar los conocimientos de los profesores en el campo de las TIC. O sea, los maestros, los docentes también tienen que actualizarse para poder transmitir esos conocimientos a los estudiantes y los estudiantes pueden llegar a la práctica. Crear una cátedra en el primer año de la carrera, crear una cátedra anual de dispositivos archivísticos digitales. Entonces, ese es el requerimiento que hace en esta reunión. Para cerrar, yo cierro mi participación para esta pregunta. Como verán, los retos que nos avecina para ellos los activistas debemos ser fuertes, debemos ser creativos, debemos ser proactivos. Entonces, con todo eso nosotros vamos a poder acomodarnos a estos retos que vienen. No está lejos, está casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir desde mi percepción, Gemma, y muchas gracias. Gracias, Ricardo. Van a disculpar, la música está fuerte aquí. Un poquito más, una bailadita. Vamos a bailar. No, muchísimas gracias, Ricardo. Tiene mucha razón respecto a esto. No solamente, ¿no?, es el tema de ya somos profesionales, ya tenemos esto, vamos a adquirir conocimientos, sino que nuestra formación también tiene que venir desde B grado, prácticamente, tiene mucha razón en eso. Pero si no nos dan, lastimosamente, ni modo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Con los docentes resaltantes tenemos que salir y entrar, pues, en cancha a lo que se viene. Entonces, ver, ¿no?, individualmente, personalmente, de qué manera podemos ir creciendo profesionalmente. Hola. Nuestras capacidades y habilidades, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Desarrollando más. Sí, estoy. Sí. Entonces, en ese aspecto, muchísimas gracias, Ricarda. Las gracias a ustedes. Ahora sí, vamos a continuar con la última pregunta, donde, por favor, los efectos de estos cambios se han ido reflejando en los procesos y procedimientos en todo este tiempo, en la actividad diaria de la archivística, en los procedimientos de, ya dando un paso adelante, de gestión documental. Hay instituciones que ya prácticamente tienen todo el círculo del procedimiento desde su generación hasta el archivo, donde va a estar archivado. Ya hay sistemas en los cuales nos ayudan a coadyuvar en ese tema. Ya no se están manejando por islas los sistemas. Normalmente conocemos de correspondencia, pero a este sistema de correspondencia ya se le está implementando el otro sistema que es ya el tema de archivo. Tan difícil. Entonces, en ese marco ya hemos ido avanzando, ¿no? Y todos sabemos eso. No nos podemos quedar estancados en este tema y ver solamente documento, expediente, papel, no, sino que ya tenemos que ir viendo en esa prospección. Como bien Dieguito lo ha señalado, que me parece un ejemplo muy interesante desde la parte de histórica, y lo van a incluso plasmar en el tema administrativo. Que me sangra el cerebro, es bien feo, no quiero esa sensación. Pero ¿y no te has hecho comida, eso? Sí. ¿No tendrás qué se llama? No, me han hecho, por eso me han dicho, no puedes tomar medicina. Entonces vamos a llegar a la última, cálculos, ¿qué se llama? donde te preguntas que... No, me han hecho todo. Todos sabemos en el proceso que estamos ahorita. La parte normativa sabemos que es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades en las instituciones.
ir Úlceras no concientizando, tendrás. No, realizar capacitaciones delicadito, no tiene y protección. diferentes otras actividades Por eso que son complementarias no a puedo nuestra dar ninguna clase en mitad actividad de que medicina. tenemos, ¿no? Pero ahora, como ya estoy tomando Yo medicina, quisiera preguntarles no a quiero ustedes, abusar colegas, encima de tomar ¿tienen algún conocimiento ustedes respecto al proyecto de ley Yo de quiero archivos aguantarme y o después alguna tomar. otra ley que nos estandarice en ¿Ya han este tomado tema tesis de ustedes? la No, más archivística, tarde. gestión documental, No sé, es el almuerzo. en ese aspecto? Dieguito, por favor. Anda, de una vez te va a doler peor, Ok, peor. bueno, tocar el tema de normativa podría decirse Pero con que tu lengua no puedes sacarlo. no podríamos decir, ¿no? Como bolivianos que no tenemos una normativa archivística. Sí la tenemos. Tal vez el único problema con el que nos encontramos es que esta documentación está dispersa, ¿no? En códigos, en leyes, en decretos supremos. Pero esa noche les he eh, dicho, Pancho, que y ustedes chicos van a justamente el necesitar. trabajo que hace también el La Sonia, licenciado cuando llega, Porto con Flora Rosso, con su ay, texto de debíamos legislación decirle esto. boliviana, nos da un parámetro, ¿no? General Ahora de pensar, pero cómo debe ser el actuar archivístico dentro de nuestras instituciones, sean estas no tanto públicas o andar, privadas, vos porque come nomás prácticamente la tranquilo. normativa es general y al mismo tiempo es aplicable a ámbitos privados y públicos, ¿no? Con respecto a una ley nacional de archivos, tengo entendido que se ha ido trabajando, tengo entendido que incluso por parte del Archivo Nacional se están armando mesas de trabajo para tocar estos temas. Habría que ver, digamos, hasta qué punto va a ser esto factible, porque hasta siempre se ha hablado de que necesitamos un sistema nacional de archivos, pero siempre se lo ha dejado justamente en un proyecto y comúnmente no hay seguimiento a ello, ¿no? Para eso también se necesitaría un trabajo conjunto entre todos los profesionales, reunirnos y tomar conciencia de realmente qué es lo que necesitamos tanto en un archivo de gestión, un archivo central, un archivo histórico, en las diferentes etapas que nosotros cursamos y las mismas experiencias que nosotros tenemos son parte fundamental para el desarrollo de ese sistema, ¿no? Participar de ello implica meterse de lleno en temas tanto teóricos, en temas tanto prácticos, en temas tanto de corrientes archivísticas, porque en la actualidad ya no solamente hablamos de una definición de archivo, ¿no? Ya hablamos de las diferencias de lo que es archivística, archivología, el archivólogo, eh, eh, cuáles son nuestras características, cuáles son nuestras competencias, desde un modelo incluso educativo que le denominan CHA, ¿cuál es CHA, no? Que es la unión de las siglas C, H y A, ¿no? Que es la combinación de competencias, habilidades y actitud. Entonces, el profesional mismo tiene que generar ese tipo de competencias, al mismo tiempo aplicarlas, convertirlas en habilidades que le van a ayudar a tener una inteligencia y le van a ayudar a tener una practicidad que va a ser aplicable y va a ser incluso transmitible a muchas generaciones, ¿no? Y un medio para justamente hacer eso es la normativa, plasmar ese tipo de cosas en un sistema nacional de archivos es necesario, ¿no? Pero hasta donde tengo conocimiento, todo por el momento se encuentra en una idea, todavía no está plasmado a nivel formal, ¿no? Muchas gracias, Dieguito. A ver, licenciado Magister Cuba, por favor. Bueno, lamentablemente tengo que contradecir con Diego, ¿no? Para mí, estos 36 años de trabajo en archivos que he realizado, no conozco yo un sistema de archivos en nuestro país. Existen varias normativas dispersas por todo lado, ¿no es cierto? En esas normas manejan, por ejemplo, para poder respaldarse y trabajar dentro de los archivos, ¿no? Los que he visto en muchas instituciones que yo he trabajado, se ha hecho cualquier cosa, ¿no? No se trabaja de acuerdo a las normativas que debería de ser. En una primera instancia, claro, nosotros tenemos propias normativas, nosotros como vamos a organizar los documentos, tenemos que copiar de las normativas extranjeras. Me parecen a mí las correctas y que sobre eso tenemos que nosotros continuar con el trabajo y hacer las nuestras normativas. Los que en otros archivos han hecho y han deshecho, no están trabajando de acuerdo a estas normativas.
Es importante, ¿no?, el de tener estas mejoras, porque con eso también nosotros nos respaldaríamos. Por eso que yo exijo, y les digo siempre, tú eres titulado como archivista, como licenciado, lo primero que tú tienes que realizar en una institución donde vas a trabajar, tienes que preguntar si tiene un reglamento de archivos. Tienes que preguntar si tiene manuales de procedimientos en relación de archivos. Si no tiene, tienes que elaborarlo vos, porque vos eres el profesional que has ido a trabajar, a solucionar estos problemas. Si no los hay, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Bajo qué normativas están trabajando? ¿No? Por eso es que se ve una especie de serpentina y mixtura de organizaciones. Y tiene que ser un Micrófono a Adelaide Fernández, porque aquí todo sigue. su micrófono, Adelaide Fernández, por favor. Entonces, me he cortado. Entonces, lo que sí, hace unos 10 años han presentado unos proyectos de sistema de archivos, la licenciada que era directora del Archivo Nacional de Bolivia, y también por otro lado Luis Oporto, ¿no? Marcela. Los dos, Marcela, gracias. Y se han puesto a disputar, que ninguno aceptaba que era mejor. Para el otro era mejor, el otro era mejor. Y por eso es que en el Archivo La Paz, conjuntamente con los centros de bibliotecología, hemos hecho de que estos dos se fusionasen y se sacara uno y se llamara este. Pero lamentablemente no es el trabajo del día al día de la noche, no es para mucho tiempo de trabajo. Y no se ha logrado eso, no tenemos. He conocido que sí han hecho una reunión en Sucre. Lo primero que deberían haber hecho es, según vos sabes, Gemma, de consultar a la gente que realmente ha trabajado en archivos, ha tragado polvo en archivos, manipulando documentos. Ese es el archivero que sabe las problemáticas que tenemos en los distintos archivos de gestión central, intermedio y externo. Él sabe las problemáticas y él está capacitado para poder sugerir normativas en relación a esto. Pero si no, ¿quiénes estaban? ¿No? ¿Activistas de escritorio? ¿Qué saben de hacer una organización documental? Ahora, no sabemos quién está a cargo de esto. En una conferencia que he asistido anteayer, el Ministerio de Educación está a cargo. ¿No? Ellos dicen, estamos elaborando, pero ¿con quiénes están trabajando? ¿Con quién se está realizando este sistema de archivos? Porque me pregunto. Entonces ahí está la debilidad de la no participación de parte de nosotros para poder hacer un buen sistema de archivos. ¿No es cierto? Ahora esas leyes que tenemos evidentemente ayudan, pero hay leyes importantes que faltan. Por ejemplo, se están cometiendo muchos delitos en relación de la eliminación documental, que hasta ahora siguen cometiendo. Claro, no les interesa pues que existen normativas que sancionan, hasta penan con cárcel a esa gente que hace ese tipo de delito. Claro, no les da la gana de conocer, pues, o sea, se hacen los, omiten, o omisión, como se llama eso. Entonces, eso es lo que nosotros como archivistas tenemos que seguir difundiendo, haciendo conocer a nuestros jefes, ¿no es cierto? Porque conozcan que los documentos también tienen normas que les protegen, por ejemplo, las que han salido. Pero que necesitamos un sistema de archivos que hable en relación de todo eso. Ahorita no sabemos nosotros ¿qué tiempo tiene que permanecer, por ejemplo, en un archivo de gestión los documentos? Unos dicen 2 años, otros dicen 5 años. ¿A cuál vamos? Vamos a seguir en ese mismo dilema, ¿verdad? Ese es el problema que existe, ¿no? Que tenemos que solucionar. Ojalá, mira, desde que yo he sido archivista he escuchado de que ya va a salir, no sé, lo que han hecho en Sucre, no sé si tendrá validez o no, porque el Ministerio de Educación me dice que están haciendo otra. Seguimos en la misma, hay dos instituciones. El Archivo Nacional de Bolivia debería ser el ente matriz que elabore esto, pero vemos que esos señores parece que no tienen profesionales capacitados para poder hacer este tipo de trabajo,
¿no es cierto? Y por eso es que no tenemos hasta ahora, porque ellos son los que deberían de emanar todos los conocimientos en archivística y deberían de enviar a todos los archivos de las instituciones públicas y privadas en nuestro país, de todas las actividades archivísticas que se realizan a nivel mundial. Entonces, eso es el dilema que tenemos nosotros los archivistas. A veces, ¿no? Ya tenemos hasta miedo de que se eliminen documentos. O sea, hay una serie de cosas las que pasan. Entonces, hay que nomás seguir, ¿no? Gritando, hay que seguir difundiendo, ¿no? De que no tenemos y no cometamos esos mismos errores que siguen cometiendo hasta ahora. Ya, y si hay alguna pregunta, me puede hacer. Gracias. Gracias, Simón. Bueno, al respecto, es muy cierto, ¿no? Que es muy necesario que con el dato, en Villarredores está la feria mayorista de Todos Santos. Ofrecen caretas, dulces y hasta el internet se está yendo de un lado y de otro lado. No está. Al respecto tiene mucha razón, tanto Diego como tú, Simón. Muchos nos justificamos diciendo, no tenemos normativa y por eso no lo hemos realizado. Pero mínimamente tenemos que rescatar y agarrarnos de algo para empezar y no estar esperando hasta que se promulgue la ley, porque sabemos que sigue todavía como proyecto. Entonces, en este aspecto, nosotros no podemos decir que salga recién lo voy a hacer. No. Mínimamente agarrarnos con lo que tenemos. Instituciones en los lugares donde trabajamos para establecer procedimientos, como muy bien lo decía Simón, de que es nuestra responsabilidad. Si no hay reglamentos, no hay normativas que estandaricen procedimientos, entonces sí nosotros tenemos que realizarlos. Es uno de nuestros trabajos y es nuestra obligación practicar. Nos sentimos que nos da alegría, o nos sentimos más felices a veces, ¿no? Que tiene significado para los que generamos la información, sino es el trabajo de todos prácticamente. Entonces, en ese entendido, tenemos que ver, ¿no?, de qué manera empezar o darle continuidad a lo que estábamos avanzando, ¿no? Entonces, en ese aspecto, mínimamente apoyar en este tema, no trabajar en islas, no pisarnos entre nosotros. Sí, es que no vamos a lograr esta unión entre nosotros, ya sean historiadores, bibliotecólogos, archivistas, de todo. Pero si no vamos a hacer esa unión, vamos a seguir cada quien jalando a su lado y al final los únicos perjudicados que nos vamos a hacer nosotros mismos. ¿Por qué? Nosotros somos del diario de trabajar. Entonces, si nosotros no trabajamos en equipo, todos en conjunto, vamos a seguir cada quien jalando. No, es que yo tengo la razón. No, es que el otro tiene la razón. No es así, compañeros. Y precisamente con ese objetivo ha sido preparada este conversatorio, para que veamos diferentes puntos de vista y tengamos que tratar de unirnos todos y no estarnos pisando con tal de salir adelante. Yo sola me libero y listo, porque yo tenga mi trabajo me vale. No. Si nosotros no vamos a trabajar todos en equipo, tratándonos de estandarizar, ir hacia un lado todos en conjunto, en equipo, va a seguir así. La ley que estaban intentando sacar ahora, no sé si lo van a sacar, porque este proyecto de ley es desde hace años que está. Y se ha analizado y se ha quedado ahí, se ha dejado ahí. Más bien,
el tema que ha tocado Simón respecto a los panelistas del conversatorio que se ha hecho el día martes en la vicepresidencia, me ha parecido muy interesante, porque ahí ya está trabajando el tema, la parte administrativa, porque estaba ahí como ponente un director, estaba la jefa de transparencia y la relación que lo han dado específicamente en el tema documental. Cómo la información, la documentación es tan importante en las instituciones para que pueda ser transparente el manejo. Y eso prácticamente todos sabemos que está normado con la ley 1178. Y por eso es que también es necesario que todos conozcamos toda la normativa para poder trabajar y hacer que nuestras instituciones, también los funcionarios, porque las instituciones son muertas, así, pero quienes lo manejan son los analistas profesionales, directores, desde la MAE, todos. Y si nosotros no vamos a ir en esa dirección, no vamos a dar el ejemplo, no vamos a dar estas capacitaciones, nunca nuestras instituciones van a estar en ese marco que nosotros queremos. Así se promulgue esta ley o no se promulgue, nosotros tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, para que nos conozcan en las instituciones, de que sí hay un profesional que sabe manejar, que sabe administrar, sabe custodia, sabe conservación. Para eso tenemos que estar. Entonces es necesario este tema de la normativa y tener conocimiento y estar preparados para lo que venga. Bueno, Ricarda, por favor. Muchas gracias, Simón. Ricarda. ¿Por qué? Volver a nuestros bolivianos. El sector de los comerciantes también respalda la demanda de los choferes de permanecer allí. Ya han trabajado muchos años. Ricarda, tu micrófono, por favor. Y no quieren irse a ningún Está apagado. Otra vez. Yo decía, realmente las leyes que se suprimen, o sea, las normativas que tenemos actualmente referidas a los objetivos, evidentemente están vigentes como el licenciado Cuba, ¿no? Pero si nosotros le damos una lectura, porque no sabemos si este reglamento va a ser aprobado, porque primero se tiene que aprobar el reglamento. Una vez aprobado el reglamento, una vez que ya esté en vigencia ese reglamento, se va a aprobar mediante una ley o lo aprobarán mediante un decreto supremo. Eso no lo sabemos, pero tampoco sabemos si se va a dar. Mientras tanto, nosotros los habitantes tenemos que basarnos en las leyes, las normas que están siendo registradas en diferentes leyes, como lo dice el licenciado Cuba. Si nosotros acomodamos esas leyes en un sistema o en una estructura de gestión documental, automáticamente nos permite la elaboración de los reglamentos para la institución donde se está trabajando y los procedimientos. Estos reglamentos, ¿para qué? Estos reglamentos elaborarlos de acuerdo a la naturaleza de la documentación de la institución, porque todos los activistas ya conocemos las actividades técnicas del manejo de un archivo. En algunos casos ya conocemos lo que es el manejo o la administración de la documentación en trámite. Entonces, basándonos en todo eso, como dice el licenciado Cuba, el primer paso de profesional activista que se encuentra en cualquier institución y no contaran con estas herramientas de trabajo, lo tiene que hacer para que esté de estricto cumplimiento para toda la institución, porque un reglamento va a permitir de que todos los funcionarios se enmarquen en el manejo de la documentación, porque todos los funcionarios manejan, será de categoría alta, categoría baja, pero igual pasan por sus manos los documentos cuando
cuando está en gestión, cuando está en tramitación. Ya después, cuando ya pasan a los archivos de gestión, inclusive ahí en los archivos de gestión, ¿quiénes son los encargados o las encargadas? Son las secretarias. Ellas son las responsables de los archivos de gestión, como corresponsables con el jefe de la unidad o gerente o jefe ejecutivo, qué sé yo, ¿no? Entonces, es bien necesario armar estas herramientas y así poder hablar en base a estas herramientas, hablar un lenguaje técnico. Eso es lo que hace falta en las instituciones para el manejo de la documentación, de la información. Manejar un lenguaje técnico y aplicarlo, ¿no? Entonces, yo pienso que hasta que se apruebe este reglamento que está en curso, nos queda a nosotros basarnos en las leyes, en las normas que existen hasta ahora, porque también están bien claritas. Si les damos una lectura a cada artículo referido al archivo, nosotros ya trabajamos, hay experiencia en archivos, automáticamente nos damos cuenta a qué se está refiriendo, a qué está haciendo el documento. Por ejemplo, la RCP es la que más se dedica a lo que es a la gestión documental. Entonces, son esas cosas, esas diferencias, plasmarlo en un reglamento de un sistema de negocio interno a una institución y sus procedimientos para cumplir ese reglamento, ¿no? Entonces, yo pienso, ese es mi punto de vista para normar las tareas archivísticas, además para que la institución cuente con un fondo documental organizado bajo normas, ¿no? Entonces, y eso lo tienen que saber los jefes, porque ellos son los responsables de la documentación, no los archivistas somos operadores técnicos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los responsables directos? Son los que ellos firman, ellos deciden, entonces, eso es lo que hace falta, ¿no? Llegar a ellos, y eso se tiene que hacer. Nosotros los archivistas tenemos que hacer así, tenemos que ganar inclusive más personal para el archivo y no dejar de quitar. Tenemos que justificar el trabajo del archivista, tenemos que justificar la existencia de un área de gestión documental. ¿Cuánta gente necesita en gestión documental? ¿Cuánta gente se necesita en un sistema de archivos? Porque eso, las instituciones ya están conformando sistemas clásicos de archivos, ¿no? Entonces yo digo que tenemos que concientizar a los jefes para ya contar como primer paso con los procedimientos y sobre todo con los reglamentos. Eso sería mi opinión. Gracias. Gracias, Ricarda. Bueno, compañeros, mira, ya es las 9:05. No sé, una o dos preguntas podríamos responder, pero así rapidito, porque tenemos un programa más posterior a esto. Vamos a hacer reconocimiento a la nominada de la gestión 2022. Entonces, previo, Gema, la palabra. Dime, dice Nora. Ya, con respecto a lo que decía Simón Cuba y los otros dos participantes, con respecto a la ley, efectivamente, Simón tiene razón. Esta ley yo la vengo escuchando no hace 2 años, hace 5 años, ¿ya? Y ahora hay una pugna de quién hace la ley. Ahora, si nosotros pensamos un poquito, ¿quiénes han sido convocados al Congreso de Sucre? Han sido más historiadores, ¿ya? Más historiadores que quieren hacer una ley sobre la parte archivística, uno que otro archivista, pero ahora en La Paz, Gema, tú indicabas que hay otra propuesta de ley. ¿Y por qué no los trabajadores de las ciencias de la información, los del colegio y los de la carrera, como que conocen mucho, por eso se llama ciencias de la información, ponerse en contacto, trabajar en una ley para que no ocurra con lo mismo que ha ocurrido con la ley del libro, que no han convocado a ningún bibliotecario para poder ser parte de ello? Yo creo que las leyes tienen que salir de personas que trabajen día a día, como decía Simón, hay que empolvarse, tragar tierra,
hay que estar imbuido dentro de la parte archivística. ¿Ya? Eso sería por mi parte. Hay una pregunta, Gemma, para Diego. No sé si tú la tienes y la puedes leer. Ay, mierda. Gemma. Se le fue. Sí, no, se ha ido Hay mi una señal, pregunta con mi para celular Diego me que estoy está. vibrando. Ya, entonces, ¿alguna pregunta, alguien más que quiera realizar, algún comentario? ¿O damos continuidad al reconocimiento? Yo creo que debido a la hora, por favor, les ruego su comprensión. Daremos inicio al reconocimiento sin antes terminar este conversatorio. Agradecerles, Diego, por tu presencia, Ricarda, Magister Cuba, muchísimas gracias por estar en el conversatorio, y esto es un aporte para todos nuestros colegas. Muchísimas gracias, y que no sea esta ni la última, ni la primera ni la última, sino que vengan muchas más propuestas para que tengamos para que podamos ampliar más nuestros conocimientos. Muchísimas gracias nuevamente, les agradezco. Ahora vamos a dar continuidad al programa. Víctor, por favor. Continuamos con el programa. Por favor, pedimos la conexión del licenciado Carlos Víctor Ladino Boyán para que haga el homenaje y reconocimiento correspondiente al archivero y vaya cerrando ya este conversatorio. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas las personas conectadas, y también agradecer a nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información a los tres expositores. El tema da para mucho, por lo que he podido escuchar. Antes de hacer el homenaje correspondiente, aunque ustedes dirán por qué recién, el 18 de octubre es el día del archivista, pero no es tarde, porque hemos visto también que muchas instituciones han hecho sus homenajes correspondientes. Lo que quiero decirles es de que al escuchar alguna participación o varias de las participaciones y los planteamientos que han hecho, yo puedo deducir de que no solamente es la brecha digital la que está en nuestras competencias o en nuestra práctica cotidiana de los profesionales de la información, ¿no? Eso vale decir los archivistas, bibliotecarios, documentalistas, museólogos. Creo que tenemos grandes retos. A partir de eso, pues las brechas también están de conocimiento y competencias, y muchos otros aspectos, ¿no? Desde la perspectiva de la legislación. Pero habrá algún otro momento para debatir en relación a esta perspectiva, porque el objetivo es común de este tipo de unidades, de estos distintos tipos de unidades de información, pues es hacer la organización y hacer el servicio de información para todo aquel público que requiera, ¿no? Tanto en archivos, en bibliotecas, en museos, en centros de documentación. Quiero en esta oportunidad, a partir de la resolución ministerial que ha logrado el Colegio de Profesionales de Ciencias de Información, hacer válida y hacer de reconocimiento social sobre la labor que hacen, bueno, el profesional archivista y a todas aquellas personas que trabajan en archivos. En realidad, sé y comprendo cuál es la labor de ese trabajo que se pretende hacer en la organización de la memoria histórica, de los documentos, de los procesos y de todos esos aspectos, ¿no? Desde las prácticas convencionales, no convencionales, desde las estandarizadas, desde las internacionales, normas internacionales y demás. Pero ahí estamos, o sea, quejarnos no nos va a llevar a nada, sino que tenemos que trabajar, lo han dicho, tenemos que trabajar en una perspectiva de comunidad de profesionales de la información,
porque no nos podemos aislar, porque aunque hay muchos estudiosos que sí tipifican las características de cada uno de estos profesionales o trabajadores en unidades de información por ciertas particularidades y singularidades que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pero siempre vamos en la perspectiva de organizar todo lo que es el conocimiento que se genera a través de los documentos web y todo. Bueno, pues un homenaje desde el sentido más profundo del colegio y por mi parte a todos ellos, a todos los trabajadores en archivos o archivistas que dan por todo en relación, incluso poniendo en riesgo las vidas por la falta de la seguridad laboral y hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Y en relación a lo que pueda hacer la ley, que bueno, están trabajando proyectos de leyes, eso es lo que yo entiendo, que aún todavía no están aprobados, seguramente se van a someter. Y sabemos cómo actúa lamentablemente el Parlamento, esperemos que no sea así, en relación a esta ley, que es muy sentida y necesaria, pueda pues en algún momento tomar en cuenta, por lo menos el colegio va a representar, va a enviar cartas donde creemos que pueda tener más peso al ministerio, está trabajando ahí, y lo que pueda hacer también del Archivo Nacional que están trabajando, creo hasta mañana también, creo que se han dedicado a hacer unas mesas en ver el diagnóstico y todos esos aspectos. Vamos a hacer, y entonces el homenaje está en lograr trabajar y apoyarnos los unos a los otros para lograr lo que necesitamos como complemento a nuestro trabajo. Muy felicidades a todos los archivistas, aunque es retrasadito, pero mil felicidades. Gracias. Ahora tenemos otro punto fundamental. Vamos a, por favor, pedirle a Gema si nos puede leer la resolución en relación a un reconocimiento. El colegio está, por primera vez, está haciendo la entrega del pergamino de oro a una destacada docente, si no me equivoco, de la carrera, pero voy a darle la palabra a Gema para que pueda ella dar los detalles. Se le va a entregar el pergamino de oro por una serie de circunstancias que ha visto el colegio, el merecimiento y reconocimiento de este pergamino de oro. Por favor, Gema. Deberías estar ahí también, por todo lo que pasó desde empezar un tratamiento. Sí, dando continuidad, gracias Víctor. Voy a leer la resolución. La resolución, maestra Irenia, por favor, podría habilitar. Gracias, maestra. Buenas noches, gracias. Buenas noches, maestra. Aún estás dormido. Ay, Gema, mi alma. No se escucha. Gema. Ya, recién. Está colgada. No hay audio. No, parece que se le va, está en su casa, parece que se le va la señal a Gema. Gema. Está ensayando. No, Gema. Hace rato pasó lo mismo.